Hola, ¿qué tal? Hoy vivimos el primer debate, el tan esperado primer debate presidencial entre los cinco candidatos a la República Mexicana. Creo que se esperaba demasiado, tanto de el momento como tal, de que hubiera un encuentro por primera vez, un encuentro oficial entre los cinco candidatos, entre la especulación de si llegarían tres, si llegarían cuatro, y que hace algunos días se confirmó que serían por fin cinco quienes aparecerían en la boleta electoral. También hace unos días nos enteramos del formato novedoso, de un formato completamente distinto, que se creó mucha expectativa, que sobre todo se creía que iba a ser o la propuesta era que iba a ser eh, un debate mucho más dinámico, mucho más eh, participativo, pues, que no podía haber tanta evasión, que iba a haber eh, más confrontación, más un debate algo guiado, porque iba a haber tres moderadores, cuando originalmente solo había uno, que se dedicaba simplemente a establecer o decir al público cuáles eran las reglas, cuáles eran los tiempos que se habían determinado, quienes iban a participar en el sorteo que se había realizado previamente, es decir, cuánto tiempo tenía cada quien y en qué orden se iba a participar. Ahora se podían hacer preguntas, se podía intervenir cuando un candidato estuviese evadiendo alguna pregunta, algún cuestionamiento o que se estuviese saliendo de la temática que se había establecido. Ya no era un diálogo tan una intervención tan libre por parte de cada uno de los candidatos. El formato creo que quedó corto, creo que era una buena propuesta, sin embargo, no se llevó a cabo de la manera correcta. Eh, Voy a decir por qué. Porque creo que las ideas no terminaban por ampliarse, no se terminó de explicar muchas cosas, muchas de las preguntas que se hicieron por parte tanto de los moderadores como entre los candidatos no se contestaron. Muchas de las propuestas no terminaron de ser explicadas, no terminaron de ser expuestas. Muchas de las aclaraciones que tenían que dar hoy los candidatos, que tenían que orientar al electorado indeciso, que tenían que alentar al electorado que había definido su voto por un candidato que no era él mismo, creo que no sucedió. Y no sucedió precisamente porque el tiempo era muy poco. O sea, pasamos de un extremo a otro, en donde en el primer debate en 1994, cada candidato tenía para el mensaje inicial 8 minutos. Ahora vemos que no tienen un mensaje inicial, es una pregunta de entrada, tienen para cada segmento 2 minutos y medio, pero no pueden usar más de un minuto en cada una de las intervenciones. Entonces, la política es algo complejo. Las propuestas de campaña deben ser bien explicadas, bien expuestas, si no, pues nos dejan en las mismas o crean aún más incertidumbre. Eso conforme al formato. Creo que en origen era bueno, simplemente quedó mal. Quedó que fueron muchas las expectativas, hubo mucha desilusión. Hay algunos que están de acuerdo con él, que les pareció muy novedoso la manera en la que se dio a cabo. Yo no soy uno de ellos, desde luego. Eh, Sobre todo, creo que esto parecía más un talk show que un debate presidencial. Parecía también mm, una cuestión de dimes y diretes, que es lo que se trataba de eliminar con este formato. No se llegó a ello. Se trataba de que no evadieran cuestionamientos, no se consiguió. Se trataba que no se salieran por la tangente y que en vez de abordar, por ejemplo, el tema de seguridad, atacaran al candidato B, no se logró, fue. Eh,
incluso hay algo que me llamó mucho la atención y que realmente no es una novedad o algo extraño, algo que no estuviera presupuestado, que no creyéramos que iba a entrar en el guión, sí, pero hay que señalarlo porque a final de cuentas terminó por suceder. Y fue cuando había una pregunta general para uno de los candidatos y después réplica por cada uno de los demás contendientes. Cuando tocó la intervención del candidato puntero, es decir, Andrés Manuel López Obrador, las réplicas iban contra él, iban cuestionamientos, iban preguntas, iban señalamientos. No pasaba esto cuando intervenía, por ejemplo, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, o Margarita Zavala. Cuando ellos intervenían, cuando ellos contestaban una pregunta general y venía el tiempo de réplica, siempre era con alusión a Andrés Manuel López Obrador, lo cual creo que pues el formato no inhibió que que se creara tanta tensión contra un solo candidato. Por otra parte, creo que lo que hay que celebrar del formato son los moderadores, porque si bien se había creado cierta especulación, cierto señalamiento de que los moderadores iban a ser parciales, que iban a estar a favor ya sea de José Antonio Meade o de Ricardo Anaya, pues me parece que se centraron en su papel, en lo que les correspondía y no se tomaron atribuciones extraordinarias. Creo que tanto Denise Merker como Azucena Uresti fueron muy objetivas, fueron muy precisas, desempeñaron un muy buen papel, el cual debo felicitar. Eh, no así de Sergio Sarmiento, quien sí, no hizo un mal papel, al parecer pasó desapercibido, se vio un poco gris, un tanto parco, no hay un momento que se recuerde como tal de él, de una intervención propia de él, es más, hasta Jaime Rodríguez, el primero en hablar, terminó por silenciarlo, por decirle que no tenía por qué interrumpirlo, y entonces creo que desde ahí como que fue un hándicap que no logró superar. Por otra parte, mencionaba ya la evasión de las respuestas, el formato. Originalmente se creía que iba a evitar esto, que iba a ser más contraste de ideas, de propuestas, aunque hay que acotar. Los debates presidenciales en México comenzaron en el 94 y desde su origen jamás se estableció que iba a ser un contraste de ideas, simplemente era un diálogo que en su origen pretendía bajar a un candidato y subir a otro. No se ha logrado. Vemos el primer debate en la opinión pública es que ganó Ceballos. El primer debate del 2000, que ganó Gilberto Rincón eh, Gallardo, y en 2006, en el primero que había ganado supuestamente Patricia Mercado, en 2012 Ricardo Cuadri, de acuerdo a la percepción de la ciudadanía, y vemos los porcentajes de votación que recibieron. Entonces, un debate presidencial y sobre todo el primer debate no determina una elección en ningún momento. No, no ese es el propósito. Desde luego, hay que celebrar debates, hay que aclamar porque se hagan más debates y no solamente los oficiales, los que se organiza a través del Instituto Nacional Electoral. Creo que también debería surgir por lo menos 3 debates más, si no es que todavía más, por parte de grupos independientes, por parte de la sociedad civil. Creo que el debate que hubo hace 6 años por parte del movimiento Yo Soy 132 fue algo muy novedoso que debería repetirse. Eh, Decía yo, todos contra AMLO. Algunos analistas incluso llegaron a comentar, bueno, Andrés Manuel fue el que menos cuestiones respondió, el que menos ataques, del que menos ataques se defendió, sin embargo, hay que señalarlo. Nadie recibió tantas alusiones directas como Andrés Manuel López Obrador, y no es que lo defienda, es que es la realidad. Eran 4 candidatos contra uno, él esporádicamente hizo algún señalamiento contra otro, algunos otros después de que él había dicho, bueno, me están echando un montón, pues terminan por hacer alguna alusión hacia otro tipo de candidato. Eh, Creo que se tergiversó varias de las cifras, varias de las propuestas entre los distintos candidatos. Creo que se usó mal
la información, hubo datos erróneos. Yo creo que eso también es responsabilidad de los propios asesores y consultores a los que recurren los distintos candidatos. Eh, Llamó la atención una cosa en los primeros 20-25 minutos que duró el debate, que tuvo una duración de más de 2 horas, es cuando el candidato, el más reciente registrado, Jaime Rodríguez, dice lo de cortar la mano. Creo que eso hay que subrayarlo mucho. ¿Por qué? Porque nos habla de un retroceso de todo lo que se ha logrado en materia de derechos humanos aquí en México. Digo, sin importar si una persona cometió un delito, y hay también que evaluar de qué magnitud. Él habló de cortar la mano y de que incluso una de las moderadoras, Azucena, lo intentó dirigir, lo intentó encauzar, preguntarle, bueno, no habla literalmente, desde luego, creo que hasta como apoyo. Sin embargo, pues él terminó diciendo, no, ojalá que el Congreso respalde dicha iniciativa. Pero o es una desesperación por llamar la atención, por marcar agenda, que no lo logró ni el Bronco ni otros candidatos. Ahorita voy a abordar un poco más, elaborar un poco más en ello. Entonces es una desesperación por hacerse notar, por aparecer en primera plana, por crear controversia, polémica y desde luego es una manera de hacerse publicidad, porque de alguna u otra manera, pues muchas personas que ni siquiera saben de su existencia van a comenzar a hablar de él debido a este señalamiento. Eh, Voy a hablar después de otras cosas también un tanto graves. Vamos a hablar ahora de la actitud corporal, del mensaje verbal que tuvo cada uno, o los principales, los punteros sobre todo, y los otros dos pues no tienen tanta relevancia, no lo estoy haciendo a un lado porque finalmente están dentro de la contienda, pero creo que hay que hablar sobre los que pueden tener una oportunidad sustancial y real de llegar a la presidencia de México. Eh, Ricardo Anaya, la verdad es que yo lo sobreestimé demasiado, creí que realmente él poseía habilidades en la retórica que hoy no las vi. No vi de lo que tanto se ufana él mismo, de ser un líder joven, con carácter, con determinación. Lo vi tratando de sobrevivir, eh, igual que José Antonio Meade. José Antonio Meade creo que se está viendo su debilidad como como hombre de político, como hombre de carácter. Creo que lo está debilitando mucho el estar participando en una contienda electoral que nunca la había hecho. Siempre había estado en una parte más cómoda dentro del aparato del Estado, pero detrás de un escritorio. Creo que la cercanía con las personas, el caminar, el viajar, el confrontarse con la prensa, pues no le está ayudando demasiado. No es una, no lo está, no lo está llevando por un buen camino. Sin embargo, no hay otra manera de ser política. No lo puede hacer solamente a través de los spots, que por cierto son malísimos, pero después hablaremos de esto. Creo que comete un error al eh, precisamente regresar a esta parte de la espotización dentro de un debate, porque una cosa es lo que se anuncia en televisión, otra cosa es lo que se proyecta cuando tienes a todos los contrincantes eh, en presentes cara a cara. Creo que fue un error repetido por lo menos 3 veces, anoté, cuando dice soy José Antonio Meade, un ciudadano libre, responsable, etcétera. Creo que estaba de más, creo que ni una sola vez lo debía haber dicho. Andrés Manuel también lo usó cuando lo de eh, cuando hablaba de que él le podían decir peje pero no lagarto, y en otras intervenciones cuando decía que el avión presidencial y la flotilla de aviones los iban a vender. Creo que esa es la prueba de lo que no se debe hacer en un debate presidencial. Eh, pero digo, Anaya eh, respondió a algunas cuestionamientos, sobre todo de Margarita, que era la que se esperaba que más lo atacara. Yo sabía que Anaya y Mitz iban a tener cierta distancia, iban a estar más contra Andrés Manuel, es normal,
no le conviene a ninguno de los dos, aunque creo que si pretende tener oportunidades reales hoy en día de ganarle a Andrés Manuel, lo primero que tendrían que hacer es bajar primero al que está en segundo o tercer lugar, es decir, Anaya bajar, desplazar por completo, imposibilitar a Meade subir al segundo lugar, o a Meade bajar a Anaya al tercer lugar. Creo que es lo primero, antes de ir por el que está en la cabeza de las preferencias electorales hoy en día. No mencionaron eh, cómo van a ser sus propuestas, cómo van a implementar sus políticas, sus programas de gobierno. Se quedaron muy cortos, también repito, por el formato no les permitía, pero creo que han tenido la oportunidad en otros espacios y lo han desaprovechado o bien desconocen cómo van a realizar cada una de las acciones que plantean o simplemente es retórica. Escuchaba yo un comentario de la doctora María Marván que decía que esto más que un debate era una competencia, un concurso de populismos, a ver quién podía proponer algo más populista que el otro. Y creo que en parte tiene razón. Eh, Vimos lugares comunes como que, y que reales, pero que todo el mundo lo sabe, que el mal que acecha a México es la corrupción, que hay demasiada violencia, que hay pobreza, lo señalaba Andrés Manuel, concuerdo, hay pobreza. No es que no haya desarrollo económico, no es que no haya crecimiento financiero. Creo que lo que Andrés Manuel tendría que asentar es que hay desigualdad, que es muy distinto, que lo que se produce, toda la riqueza producida en un país no está bien distribuida y entonces que hay que crear mecanismos para distribuir mejor todo, toda la riqueza que se obtiene. De otra manera, pues desde luego que no, no vamos a salir adelante. Creo que dice que hay que atacar eh, las problemáticas de fondo. Sin embargo, deja de lado varios aspectos, como la sobrepoblación que estamos teniendo en México. Hemos crecido demasiado y sobre todo los sectores públicos han aumentado también porque bajan las clases medias y se incorporan a las clases bajas, pero también las clases bajas por sí solas han crecido demasiado debido a la densidad demográfica. Nacen demasiadas personas eh, sin la posibilidad de darle una buena calidad de vida a sus hijos. Esos hijos repiten patrones de comportamiento. Entonces, creo que fue muy dañino el tener dos gobiernos de derecha extrema que cancelaron un logro que había sido muy importante por el gobierno de Cedillo en los 90, el crear programas de planificación familiar en jóvenes, eh, el el promover el derecho al aborto o la legalización del aborto más bien, el promover el uso de anticonceptivos. Creo que Andrés Manuel debería tocar eso, igual que los demás candidatos. Eh, pero bueno, si él quiere ir al fondo, debería hablar mucho más de desigualdad, más allá de crecer económicamente, que desde luego tenemos que aumentar nuestro crecimiento. Eh, Llama la atención sobre todo algo de Anaya que me confirma su liderazgo autoritario, porque él señala a Andrés Manuel de que es alguien que impone, de alguien que se molesta cuando no hay un consenso eh, sobre su postura. Sin embargo, pues Anaya, muchos panistas no lo quieren, muchos panistas no van a votar por él. Vemos cómo se ha fragmentado el voto del PAN, muchos han salido del partido. Vemos los números de afiliados de hace 6 años, de hace 10 y los de ahora son muy bajos. Pero Anaya dice, cuando le preguntan sobre la revocación del mandato, dice, bueno, yo estaría de acuerdo siempre y cuando lo apruebe el Congreso. No hay por qué preguntarle a la ciudadanía, no hay por qué tomarlos en cuenta. Eso es algo muy preocupante porque él habla sobre gobiernos de coalición, algo que está estipulado en la Constitución. Sin embargo, sabemos que los gobiernos de coalición solamente funcionan en sistemas parlamentarios, en presidencialistas no suelen funcionar, se quedan en simples alianzas electorales.
Pero entonces, ¿de qué habla él? De la posibilidad de cancelar la implementación de mecanismos de democracia participativa, en donde la ciudadanía no simplemente vaya a sufragar cada 3 o 6 años, sino que tenga voz activa. Quiere cancelar ahora la voz también de la ciudadanía y decir, no, todo cae nuevamente en el gobierno, en el nivel legislativo y en el ejecutivo. Ahí debe haber una relación, debe fortalecerse esa relación, eh, pero no darle voz a la ciudadanía, que no opine, más allá de pues, que pide su voto, pero hasta ahí, que vote y nada más. Entonces creo que se me hace muy preocupante, porque eso sí podría ser algo que tiende al retroceso autoritario que tuvimos en el siglo pasado. Eh, Margarita Zavala creo que jamás fue autocrítica con su participación durante el gobierno de su marido. Creo que se quedó corta, que desaprovechó mucho este momento que le hubiese servido para impulsar su candidatura, que debido al proceso de recabación de firmas, pues no hubo la oportunidad de hacer campaña de ninguno de los llamados candidatos independientes. Creo que el Bronco supo aprovechar un poco más eso, no de provocar nada sustancial, sino de crear controversia. Eh, Creo que se necesitan más debates, creo que deberían ser más seguidos, por lo menos dos por, por mes, es decir, uno todavía a finales de este mes, el 30 de abril podría haber uno, y dos en mayo, dos en junio, y debería haber también debates, reitero, propuestos por parte de la ciudadanía, propuestos por parte de los jóvenes, de, de los sectores marginados, que se les cuestionen las preguntas relevantes, que se les manifiesten las necesidades que cada uno de los sectores más vulnerables tiene. Eh, Creo que también por parte de la ciudadanía nos toca discutir, nos toca intercambiar ideas, no solamente con aquellos que son partidarios de nuestros ideales, de nuestro candidato, de nuestro partido político, sino con vecinos, con amigos, con compañeros de trabajo, de escuela, con cualquier persona que difiera de nuestro punto de vista, hay que intercambiar. Así se pueden consolidar la democracia, con participación y con debate público, en palabras de Robert Dahl. Entonces, no nos quedemos solamente en el uso de las redes sociales, no recurramos solamente a los memes, a la opinología, eh, a los lugares comunes que revisando las redes sociales me encontré con muchos, como tal, si votas por tal candidato mejor elimíname, o tal candidato solo se dedicó a decir payasadas. Creo que no, creo que el nivel de discusión, de diálogo, debe ser mucho más elevado y debe ser más constante si se da de manera civilizada y respetuosa. Y bueno, yo los invito a darle seguimiento a la campaña presidencial, a un proceso muy importante, a que desde luego acudan a votar por quienes más cumplan con sus demandas, sobre todo eso, que sean racionales al momento de votar y que no se dejen llevar únicamente por las emociones. Y yo les agradezco mucho el haber mirado este video y desde luego cualquier comentario que tengan, háganmelo llegar y lo discutimos. Muchas gracias.